Este es Jordán, y tiene un gran problema. Verás, él es un emprendedor de corazón, pero desafortunadamente las cosas no le estaban saliendo bien en los años 80. Espera un segundo. Mucho mejor. Jordan ha intentado todo lo que se le ocurriría a cualquier primate honesto, pero nada parecía funcionar. La escuela de odontología. Ahora, ¿no es esa una carrera que deja un montón de plátanos? Pero eso no fue suficiente para Jordán, quien dejó la escuela el primer día cuando el decano le dijo que la edad de oro de la odontología había terminado. Bueno, Jordan no era un mono que se conformara con algo apenas aceptable. Él quería estar en el 1% superior. Y al mirar a su alrededor, los monos más ricos eran todos dueños de negocios. Así que, ¿por qué no intentarlo? Así que Jordán empezó a vender carne y mariscos de puerta en Long Island. Las cosas iban bien. 100,000 plátanos en ingresos al mes es bastante impresionante, ¿no? Excepto que el mundo seguía intentando hundir al pobre Jordán, quien se declaró en bancarrota a los 25 años. ¡Rayos! De vuelta al punto de partida, pero Jordán no estaba dispuesto a rendirse. Y al observar más de cerca al 1% que admiraba, otro grupo llamó su atención. No los dueños de negocios, sino los corredores que vendían acciones, participaciones y opciones de esas empresas. Jordán sabía que esto era su vocación, la bolsa de valores, el lugar perfecto donde un emprendedor con labia y habilidad con los números como él podía construir una verdadera riqueza. De ese tipo de riqueza generacional, así que se puso a trabajar, comenzando como aprendiz de corredor de bolsa en L. Rothschild, una operación bastante legítima de Wall Street, excepto que, una vez más, la jungla seguía tratando de derribarlo. Esta vez en forma de una carta de despido, después del desastroso colapso bursátil del lunes negro, antes de que pudiera siquiera empezar. Pero Jordán, él no se rindió. Pensó en todos sus amigos, su familia, sus compañeros a quienes quería demostrarles que estaban equivocados. Iba a estar en el 1% superior sin importar si tenía que hacerlo contra viento y marea. Haría algo que haría sentir orgullosos a sus padres. Así que empezó su propio negocio. Una correduría de acciones de centavo, aplicó sus tácticas de ventas agresivas y defraudó a 1,500 monos con 200 millones de plátanos. Y a pesar de los muchos incidentes en su vida profesional, Jordán iba a estar bien. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que pasó aquí? ¿Cómo es que uno de los criminales financieros más prolíficos terminó teniendo una película sobre sus crímenes, dando discursos motivacionales mientras todavía les debe a sus víctimas cerca de 100 millones de plátanos? Así es como el lobo de Wall Street se salió con la suya. Pero antes de eso, ¿qué fue exactamente lo que hizo Jordán para que el FBI, la SEC y los reguladores estatales lo persiguieran? Bueno, prácticamente todo, pero todo se puede rastrear hasta aquí, a la casa de bolsa de acciones de centavo de Jordán, Stratton Oakmont, excepto que este negocio no estaba precisamente diseñado para hacer ricos a sus clientes. No. El negocio era hacer rico a Jordán. Y así es como lo hacían. Mira, Jordán y Stratton buscaban una pequeña empresa que actualmente no valía nada para el público. Digamos Arabina Internacional, una empresa nueva que fabrica herramientas de jardinería. Llevan esta empresa a una OPI, que significa oferta pública inicial. O sea, la primera vez que las acciones de una empresa se ponen a la venta para inversionistas comunes. Ahora, en una jungla legítima, así es como los negocios reales obtienen capital real. Stratton usó esto como un esquema masivo de inflar el precio y luego vender. Así es como funciona. Jordán compraba acciones de Arabina International a precios bajísimos. Luego, su ejército de corredores, que llegó a ser casi 1,000 en su punto máximo, se ponía al teléfono para llamar a compradores potenciales. Y vendían la acción de Arabina International, presentándola como la próxima Lock Banana Martin, el próximo Heckler y Koch. Esta acción va a duplicar su valor. Tenemos información privilegiada. Estarías loco si te lo pierdes. Nada de eso era verdad. Todo estaba ensayado. Pero ese era el punto. Porque presionaban a los compradores para que gastaran sus plátanos ganados con esfuerzo invirtiendo en una pequeña ferretería familiar en medio de la nada. Sus inversionistas no tenían idea. Y como esto fue antes del Internet moderno, los monos no tenían manera de verificar estas afirmaciones. Nadie iba a cruzar el país para comprobar estas cosas, ¿verdad? Pero eso no es todo, porque la magia ocurría una vez que los clientes invertían. El precio de esta acción se disparaba. Y en cuanto eso pasaba, Jordán y su compañía vendían sus propias acciones, las que habían comprado desde el principio, directamente en esa demanda artificial. Naturalmente, los precios se desplomaban justo después. Los clientes lo perdían todo y Stratton se quedaba con la diferencia. Esto se llama un esquema de inflar el precio y luego vender. Y sí, es 100% ilegal. O al menos eso es lo que dice la ley. Todo mientras Jordán lo manejó durante 7 años en al menos 34 empresas, y la mayoría de las víctimas de Jordán eran personas comunes de clase trabajadora, o jubilados, que de repente lo habían perdido todo. Tome al señor Campion, de 66 años, un ingeniero jubilado que estaba a punto de perder su trabajo. Llamó a su corredor de Stratton para liquidar su portafolio. Necesitaba los plátanos para gastos médicos y la renta. Su corredor simplemente lo ignoró y mantuvo el portafolio activo.
forzando la estafa hasta su conclusión. Este era el modelo de negocio, y desafortunadamente funcionó. Porque mientras el señor Campion esperaba una llamada que nunca llegaría, sus ahorros desaparecían, junto con los de miles de otras víctimas. Todo transferido a cuentas bancarias suizas, a salvo fuera de la jurisdicción selvática de Estados Unidos, y directo a los bolsillos de personas con pasaporte europeo. Reclutados como mulas de bananas, usados para financiar yates, helicópteros, todo eso, y los otros intereses de Jordán más orientados a los narcóticos. Para cuando todo terminó, Stratton Oakmont había estafado a 1.513 inversionistas por aproximadamente 200 millones de bananas. Jubilados, ingenieros, trabajadores de a pie que habían ahorrado toda su vida. Ahora, los corredores de Stratton no encontraron al señor Campion por accidente. Compraron su número de una lista, su edad, su trabajo, estado de jubilación, patrimonio neto estimado, todo eso empaquetado y vendido por un corredor de datos. Así es como comienza cada llamada en frío. Así es como todavía comienzan hoy en día todas las llamadas en frío. Ahora, hay aproximadamente 4.000 empresas solo en la jungla de Estados Unidos, cuyo modelo de negocio completo es recopilar tu información personal y venderla a quien la quiera. Empresas de inteligencia artificial, estafadores, el próximo Stratton Oakmont. Pero volviendo a Jordán. Así que se llevó 200 millones de bananas dejando 1.500 víctimas durante 7 años. Pensarías que esa es toda la historia. No lo es. Mira, en marzo de 1994, la SEC inhabilitó de por vida a Jordán para trabajar en la industria de valores. Excepto que, ser expulsado de una industria no significa mucho cuando todavía eres dueño del 47.5% de la casa de bolsa más rentable de Long Island. Así que Jordán vendió su participación a un socio comercial por 180 millones de bananas, estructurando todo el trato como un acuerdo de no competencia. Perfectamente legal sobre el papel, ¿verdad? Excepto que el síndico de la quiebra alegó después que las bananas estaban siendo canalizadas a través de una empresa fantasma como supuestos honorarios de gestión, amparadas por facturas falsas creadas específicamente para ocultar las transferencias. No puedes inventar esto. En otras palabras, Jordán siguió recibiendo millones de la firma de la que estaba legalmente vetado durante 1 año y medio después de que la prohibición entró en vigor. No sería hasta diciembre de 1996 que Stratton finalmente fue cerrada después de acumular una larguísima lista de casos de fraude, quejas y de arruinar financieramente a miles de víctimas. Entonces, ¿cómo logró Jordán salirse con la suya durante tanto tiempo? Mira, Jordán fue arrestado en 1999 y se declaró culpable de fraude de valores y lavado de dinero. Y en 2003, un juez le ordenó devolver 110 millones de bananas a sus 1.500 víctimas. ¡Genial! Se hizo justicia, ¿verdad? Pero esto fue lo que realmente pasó. En la sentencia, se recaudaron alrededor de 11 millones no porque Jordán haya escrito un cheque, sino porque el gobierno confiscó físicamente sus bienes raíces y los vendió. Pero eso no es todo, porque cuando fue liberado en 2006, empezó a hacer pagos a sus víctimas durante los siguientes 5 años. Oye, parece que la prisión realmente le hizo darse cuenta del error de sus acciones. Incluso ha dicho que, y cito, lamenta haber hecho que tantos clientes perdieran sus plátanos ganados con tanto esfuerzo. Solo no mires demasiado cuánto ha pagado, porque sígueme con lo del mono. De los 110 millones de plátanos en restituciones, solo ha pagado un gran total de 700,000 plátanos a las víctimas, a las que robó hasta 2010. Sí, escuchaste bien. 700,000 suena como mucho, hasta que te das cuenta de que es menos del 1% de la suma total que debe. Muy genial. Pero esto no le cayó bien a los fiscales federales, quienes luego presentaron una denuncia en su contra en 2013 por falta de pago. En este punto, los abogados de Jordán argumentaron que su obligación de pagar el 50% de sus ingresos técnicamente había expirado al final de su libertad condicional, en 2009. Eso es como pedirle prestadas 100 bananas a tu amigo y devolverle una a medio comer después de 5 años, diciéndole que se quede con el cambio. ¿Qué está pasando aquí? Y lo que es aún más descabellado es el hecho de que el juez estuvo de acuerdo con este fallo y llegó a un nuevo acuerdo para cubrir la restitución que aún se debía. Lo cual, recordemos, equivale a más de 100 millones de bananas. Lo que es una locura es que este nuevo acuerdo requiere que él pague solo 10,000 bananas al mes por el resto de su vida. Jordan actualmente tiene 63 años. A ese ritmo, le tomaría aproximadamente 70 años a Jordan para saldar su deuda. Considerando que la esperanza de vida promedio de un mono estadounidense es de alrededor de 80 años, es poco probable que esta deuda alguna vez se liquide. Y no sé tú, pero a Mono no le parece que Jordan esté tan arrepentido como dice. Porque, hasta el día de hoy,
Jordan todavía les debe a sus víctimas aproximadamente 97 millones de plátanos. Mientras tanto, su ingreso anual estimado es de hasta 18 millones. Nada mal para un criminal financiero condenado, ¿verdad? Porque de alguna manera, hoy en día, Jordan realiza una gira de conferencias, un curso en línea y ha publicado 3 libros. Parece que el lobo ha encontrado un nuevo rebaño de ovejas. Todo esto es preocupante por sí solo, pero lo que da miedo es la cantidad de aspirantes a empresarios que lo siguen en redes sociales y aprenden técnicas de ventas del mono que las perfeccionó estafando a miles de monos comunes y quitándoles sus ahorros de toda la vida. Tal cual. ¿Qué mejor manera de triunfar que estafando a otros, verdad? Pero la raíz de todo este éxito se puede rastrear hasta una sola cosa. La película El Lobo de Wall Street, que originalmente pretendía ser una advertencia sobre la naturaleza destructiva e intoxicante de la avaricia, la corrupción y el hedonismo sin control. En cambio, se transformó en la mejor campaña de relaciones públicas en la historia del crimen financiero. Porque la película sobre el estilo de vida de villano de caricatura de Jordan fue un éxito internacional. Pero dejando de lado el éxito financiero de la película, lo que da miedo es la reacción de los típicos tipos de las finanzas. Porque en un preestreno realizada justo al lado del edificio del Mono Dorado Sachs en Manhattan, la audiencia aplaudió. No por la caída de Jordan, ni por las víctimas. Aplaudieron cuando encontró su escondite de narcóticos. Aplaudieron cuando evadió a los federales. Aplaudieron el fraude que le dio a Jordan cientos de millones y dejó a miles de jubilados al borde de la indigencia. Mientras tanto, la hija de uno de los socios de Jordan, una verdadera víctima de la estafa de Stratton, publicó una carta abierta al actor principal y al director el mismo día que se estrenó la película. En ella, escribió que se habían alineado exitosamente con un criminal consumado, un simio que aún no ha hecho la restitución completa a sus víctimas. Es bastante difícil contradecirla en este punto, considerando los números que discutimos antes, excepto que sus advertencias fueron ahogadas por los estruendosos aplausos de los mismos trabajadores financieros, que probablemente sean los futuros capos del crimen financiero. Pero la ironía ni siquiera termina ahí. La película que rehabilitó a Jordan, la cinta que convirtió a un estafador convicto en un héroe para los bros financieros, fue financiada con plátanos robados. Porque enfoquémonos en Red Granite Pictures, la productora que compró la historia de Jordan por poco más de 1 millón de plátanos. Red Granite Pictures fue cofundada por el hijastro del ex primer ministro malayo, el tío Najib. ¿Por qué importa esto? Porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos estableció después que el financiamiento de Red Granite provenía directamente de 1MDB, el Fondo Soberano de Malasia, de donde el tío Najib supuestamente desvió alrededor de 700 millones de plátanos a cuentas personales. No hay nada peor que esto. Una película sobre un mono que robó 200 millones de plátanos potencialmente financiada, con 700 millones de plátanos robados a un gobierno extranjero. Un mono que robó a 1.500 de sus propios clientes consiguió una película de 3 horas de Scorsese, financiada con plátanos robados de un gobierno extranjero, que fue proyectada ante financieros que aplaudían, junto a sacos de oro de mono, convirtiéndolo en un orador motivacional para aspirantes a emprendedores y vendedores, predicando a sus seguidores las mismas tácticas de ventas que usó para estafar a sus padres y quitarles todo lo que tenían. El sistema no solo no lo castigó, sino que lo recompensó activamente en 4 ocasiones distintas. Y en algún lugar, ahora mismo, Jordan está cobrando 80,000 plátanos por hablar en una conferencia sobre el éxito, la integridad y la importancia de aprender de tus errores. Todo esto mientras todavía les debe a sus víctimas cerca de 100 millones de plátanos mono. Está harto de estas tonterías. Así que, la próxima vez que veas al lobo de Wall Street en tu feed, sabrás la verdadera historia detrás de la película y de los cientos de víctimas que todavía están esperando justicia. Por razones legales, este video es solo el divague de un esquizofrénico paranoico sobre monos en una jungla imaginaria. Por favor, no demanden a Mono, y gracias a los generosos miembros de la República Bananera que ayudan a financiar estos videos. Todos ustedes son realmente maravillosos. Cuídense, y nos vemos en nuestro próximo video. Eso es todo. Gracias por invitarme, equipo mono. Pueden cortar esta parte. Gracias.